Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadernos de Literatura. Hoy estaré hablando de la vida y la obra de la escritora argentina Eve Uart, la buena de Eve Uart. Bueno, para empezar, Eve nació en Moreno, provincia de Buenos Aires, estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires, trabajó como docente primaria, secundaria, universitaria y colaboró con el suplemento cultural, digamos, del diario El País de Montevideo, entre muchas otras colaboraciones suyas. Escribió notas de viajes, crónicas de personajes y situaciones, publicó, entre otros libros, Memorias de un pigmeo del 92, La luz de un nuevo día de 1983, Guiando la hiedra de 1997, creo, la novela Camilo Asciende del 87 y la novela corta Mudanzas del 95. Y bueno, en 2018 fallece Eve Uart en Buenos Aires. Para empezar a explorar el universo narrativo de Eve Uart se podría empezar por El amor es una cosa extraña, que recopila esas tres novelas cortas inéditas que son Beni, Leonilda y El tren que nos lleva. Yo en realidad la conocí porque leí un cuento suyo y qué cuento maravilloso, extraordinario, que se llama Guiando la hiedra, en una antología de cuento latinoamericano que encontré por casualidad. Y bueno, quedé maravillado con esa prosa suelta, bien llevada, de un optimismo consciente. En esas novelitas, digamos, está presente su universo característico del ambiente de las distintas regiones de la Argentina, que ella recrea con mucha gracia. Ella viajó por estas regiones. El dilema de elegir entre la vida del campo, la vida de la ciudad, atraviesa sus personajes. Y algo muy característico es la reproducción de voces de personajes de diversa procedencia a lo largo del territorio argentino, sea sociocultural o política, de distintos procesos de inmigración, sea el portero de un edificio, una migrante de la misma región del Chaco que se muda a Buenos Aires, un inmigrante venezolano, colombiano, paraguayo o ecuatoriano, o la maestra de una escuela rural, como en ese cuento venían impresiones de una directora de escuela. Entonces ya le gusta jugar con el lenguaje y sus modismos. Todos sus personajes hablan como hablan en su lugar de procedencia, obvio, ¿cierto? Tiene también unas crónicas de viajes muy buenas, exquisitas de leer. En sus crónicas, mucho más que el paisaje o la historia, lo que se registra es el habla, los modismos, cómo se expresa la gente. Mariana Enrique, editora de sus crónicas completas, escribe, abro comillas: estos viajes en general cercanos son una búsqueda de formas de decir. El trabajo de Eve Uart como recolectora de giros y de formas es feliz e importante, porque no es una coleccionista de curiosidades la que escucha, sino una escritora. Su fascinación por el lenguaje no se limita al hablar, recorre las ciudades y los pueblos tomando notas de los nombres, de los comercios, de los anuncios, de los grafitis, una rutina que se repite en casi todos los textos. También se preocupa por las formas de la realidad cercanas a la literatura, como los refranes. Como viajera y como cronista, Eve tiene sus rutinas. Al hotel lo considera su refugio. El café es el otro sitio infaltable que busca con desesperación. Si no lo encuentra fácilmente, se conforma con un parador de ruta, siempre que pueda encender un cigarrillo, hojear el diario, observar a los parroquianos a los que pasan caminando del otro lado del vidrio cerca de su mesa. Es furtiva además, se queda poco tiempo, necesita absorber mucho y aprovechar al máximo. Sin embargo, no hay urgencia en sus crónicas. Eve Uart era una gran observadora. Ella se entrena en el arte de mirar, cierro comillas. Los personajes de sus relatos son ancianas de una sabiduría de la experiencia, pero además una sabiduría muy particular, consuetudinaria diríamos. Es decir, se rigen por las costumbres
que acaso esas costumbres, digamos, en el caso de nuestras abuelas, tienen más que ver con los ciclos lunares, las plantas, los sembradíos, los remedios, que con los demás conocimientos científicos del mundo. Con esa ignorancia quizá a veces llevada de su parecer, o esa sabiduría también, como Doña Genoveva en La luz de un nuevo día, que es uno de sus cuentos. Aparte, sus títulos son muy esperanzadores. Muestra la indiferencia generacional abismal, más que nada por las costumbres perdidas de los de mediana edad, o las nuevas formas de comunicarse con las nuevas tecnologías. Doña Genoveva, en este cuento que les dije, se comió el último escalón de las escaleras y se fracturó la cadera. Escribe que fue como si algo, el espíritu de esa oscuridad, dice, la obligara a dar un paso en falso. Luego la nuera, ya se sabe la pelea secreta entre nueras y suegras, le dice que no puede internarla o llevarla para que la interne, porque tenía clase de ikebana y de expresión corporal, lo cual tiene mucha gracia. El ikebana, según pude ver, es el arte japonés de componer arreglos florales. Pero de ahí a que aquello sea más importante que auxiliar a una anciana inválida, bueno, por eso ella se queja. Y la hija de doña Armina, una señora también de edad, pero instruida, leída, digamos, estudió en la universidad, también tiene esa sabiduría particular de las abuelas, pero con un carácter un poco más fuerte, más científico, ¿cierto? Más positivo. Y su hija le dice que tampoco puede porque tiene clase de inglés precámbrico, lo cual es muy cómico, es de una comicidad puntual, fina. Aún así reconoce que las personas de mediana edad son útiles para hacer diligencias, papeleos, filas, para manejar electrónicos, ese tipo de cosas. Se redime. Bueno, es tan cercano el escenario de las abuelas latinoamericanas que se han vuelto casi un arquetipo en la literatura. Ellas emplean esos refranes que hacen que las cosas parezcan muy fáciles, muy amenas, más sencillas, y que escucharlas da cierta tranquilidad de ánimo. Por ejemplo, Dios lo oyera y le dé 100 años más de vida. De esas señoras que son buenas, nobles, honradas, de rosario en mano y con letanías, que tienen el poder de ser escuchadas por los santos y son devotas a la Virgen del Carmen, o que ante cualquier evento adverso sacan del cajón la frasecita preferida: Dios sabe lo que hace, como última prueba de su irrefutable fe y confianza en lo divino. Bueno, todo eso hace parte del mundo narrativo de Eve. Voy a leerles aquí lo siguiente. Dice: San Antonio de la Medalla Milagrosa no era como San Antonio de los Objetos Perdidos. A este último uno lo invocaba buscando, por ejemplo, el plomero por toda la casa, pero era una búsqueda alegre, despreocupada. No revisaba los rincones, se encontraba con un poco de polvo y recordaba que ese lugar precisaba una barrida. San Antonio de la Medalla Milagrosa requería todo el esfuerzo, toda la concentración del pensamiento puesta en el pedido, y una vez que rezó y que hubo pedido su parte, sintió el aflojamiento de la fatiga y esperó paciente que el santo hiciera la suya. Eso es simplemente maravilloso. La maravilla de lo simple en Eve Duarte. Todos sus cuentos son más bien esperanzadores, un rasgo peculiar para una cuentista de esta categoría, ¿no? Filósofa además. Quizá eso hace que su literatura sea más rica, o quizá ese hecho la haga tan original. Su sencillez y bajo perfil, pero también su profundidad a la hora de ahondar en el corazón de los seres humanos es un poco novedosa en una tradición literaria argentina, una tradición fantástica, con Borges, Bioy Casares, un poco delirante, un poco escatológica, con Sábato y muchos otros. Sus personajes son muy charros, como Pipoto, por ejemplo, que reza de noche porque piensa que se va a morir, pero deja de rezar
cuando sale el sol porque piensa que la muerte no le va a llegar de día. A ver, la literatura de Eve es muy particular, es realista, es el realismo casero, coloquial, que va más allá. Toma eso que hace tan particular a un pueblo, a una casa, aquello orgulloso de las señoras, de mantener la buena imagen, eso tan español como la casa de Bernata Alba de Lorca, irracionalmente llevadas de su parecer hasta lograr cumplir con una tradición, una costumbre a rajatabla. Entonces esos juegos de sí, no, de hacer, no hacer, que son herencias de esa, digamos, gazmoñería victoriana, de las escuelas para señoritas, de las cartillas, del Estado, del sistema pestalozziano de educación, etcétera, como en ese cuento Soy yo el tío y la sobrina. Entonces deja mucho de sí en sus relatos, como en el recital de piano, otro de sus cuentos donde vemos a la joven Eve, y algunos de sus pensamientos más íntimos, como el de regocijarse con la idea de su propio funeral. De hecho, en ese cuento, el recital de piano que tiene termina desastroso, a propósito, como en una especie de rebeldía juvenil. Es una literatura muy personal, digamos. También, por ejemplo, recuerdo ese cuento, una se va quedando. Entonces, muchos de sus cuentos, casi todos, diría yo, tratan de las observaciones que tienen en su vida cotidiana. En sus cuentos los personajes en ocasiones son de un optimismo esperanzador, o se dan cuenta de lo mal que está la sociedad, se contradicen, esperan con ansias una cosa y luego cuando la consiguen desean seguir viviendo como antes, como quien se resigna a buscar algo que no sabe qué es, o se regocija en la soledad, pero a la vez siempre está buscando no estar solo. Estas contradicciones que también vimos en Flannery O'Connor en el programa pasado. De hecho, ella es una gran influencia para Eve. Bueno, por suerte tenemos los apuntes de Liliana Villabuena, una estudiante de Eve, del taller de literatura, que tiene un librito llamado Las clases de literatura de Eve Ward. Entonces yo me imagino a la buena de Eve dando clases en la universidad a sus estudiantes, hablando sobre el arte, sobre filosofía, sobre el arte de escribir, como muchos otros cuentistas que dejaron sus decálogos para las otras generaciones, como Maupassant o Poe. La filosofía de la composición hace un análisis bellísimo del cuerpo, su poema, pero también del relato breve, como por ejemplo que no supere las 2 horas de lectura, porque entonces el lector se dispersa, no le aporta continuidad al relato, entre otras claves fundamentales del relato corto. Escribe Liliana en el prólogo de su libro, abro comillas: escribí esos apuntes rápido como tantas otras veces en un intento de capturar las palabras que ella decía y que a mí me parecían imperdibles. Un jueves por la noche o un sábado por la tarde de los últimos 10 años debo haber anotado, mientras Eve explicaba un texto de Felisberto Hernández: si algo me asalta, un recuerdo por ejemplo, lo escucho, porque es la matriz de lo que va a ser mi cuento. Solo tengo que acompañarlo, no dejarlo caer, atenderlo, no pensar que es una pavada. En efecto, sus relatos son íntimos, su vida, sino cual otra, es la fuente de sus relatos. Eve no idealiza la figura del escritor como alguien necesariamente solitario, huraño, demente, genial a la vez, incomprendido. Por el contrario, señala la estupidez de algunos que posan de misteriosos, como su cuento El ser humano está irremediablemente solo, creo que se llama, que trata sobre un joven afectado, un joven hermoso físicamente, y él sabe que es bello y quiere ser mirado constantemente, y que en última instancia es incapaz de relacionarse con nadie. Y aquí recuerdo esos geniales versos, porque dije con nadie, de Quevedo: ¿qué amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo? Entonces, escribe Eve que no hay escritores, sino personas que escriben, quizá por una necesidad que se cree tener
o por vicio. Es decir, existe el oficio de escribir como una artesanía. Dice la buena de Eve, se va escribiendo de a poco, así como uno va viviendo de a poco lo que le pasa. Y voy a citar algo que parece una conclusión un poco desafortunada para quienes carecemos de genio o talento, pero necesaria para entender mejor el oficio de escribir. Según Eve, es mejor que quien escribe no se sienta escritor. No es que sea un destino único. A todos nos gusta hacer varias cosas, no solo una. Siempre hay muchas cosas para hacer, porque el que escribe tiene diversos roles. Escribe, tiene un supermercado, es integrante de consorcio, marido, dueño de un gato, etc. Inflar el rol del escritor conspira contra el producto o frustra, porque la vanidad aparta al que escribe de la atención necesaria para seguir a su personaje o situación. Y cita a Simone Weil, a quien mencioné en el programa anterior. Esto es lo que Simone Weil denomina humildad intelectual, que es la capacidad intelectual de salir fuera de sí mismo. Como decía Joyce, el virtuosismo en todo arte es la capacidad de salirse de sí mismo. El deber ser o el deber hacer también obstruyen la escritura. Bueno, Eve dice que no es bueno escribir bajo un estado de pesimismo, tristeza, ya que el relato quedaría impregnado de ese sentimiento, provocando el hecho de no poder salir de sí mismo. Como diría Chekhov, el escritor debe ser un juez imparcial. Y lo sitúa él porque Eve usó en sus talleres de literatura un librito de otro Chekhov, Mikhail Alexandrovich Chekhov, sobrino del escritor, que es una especie de manual para actores. Pero allí hay una frase de Chekhov, del escritor. Dice, el escritor debe estar a media rienda, dice Chekhov. Entonces, al leer esas clasecitas, uno se siente ante una maestra que sabe la experiencia consciente de los hechos y de las cosas, de una sabiduría adquirida, de gracia, sus conocimientos son vastos. Cita Horacio Quiroga, dice Quiroga, no escribas bajo el imperio de la emoción, déjala morir y evócala luego. Si eres capaz de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Entonces a mí me parece asombroso cuando un discípulo se toma la tarea de cuidar y depositar los conocimientos transmitidos oralmente por su maestro, y más cuando es escritor, porque el escritor cuando es profesor termina revelando sus infidencias de cómo escribe. Dice Eve, se trata de resaltar lo que despierta mi atención y para eso debo entrenar la mirada y la reflexión en torno de esos temas, de esas sensaciones, personajes o conductas que me llamaron la atención. Elijo lo que me interesa y al mismo tiempo debo saber qué puede ser interesante para el lector, qué temas comunican. Se trata de elegir y recortar, no contar todo lo que sé. Así como no digo todo lo que pienso, no voy a escribir todo lo que sé del tema. Si en el relato hago un viaje, no pongo todos los datos porque el texto se convertiría en Wikipedia. Eve parece no complicarse la vida por nada ni nadie, parece una mujer con una templanza adquirida, como se puede leer en el relato total de Eve, que es Guiando la Hiedra, que voy a leer más tarde. Bueno, Eve es una gran lectora, cita a Saki, a Julio Ramón Ribeiro, a Henry James, a O. Henry, a Flannery O'Connor, a Borges, muchísimos otros. Dice que Julio Ramón Ribeiro, el peruano, tiene unas crónicas geniales de las observaciones que hizo de su gato en París. Seguramente cuando estuvo trabajando con Vargas Llosa ya en el diario. Estas crónicas yo las desconozco, seguramente iría a leerlas con mucha emoción, quería compartirlo con ustedes. Y bueno, decidí hacer el segundo capítulo de Eve Ward, primero y sobre todo porque podía. Segundo, porque
me da pie para hacer un puente con el programa anterior entre Flannery O'Connor y Simone Weil, autoras leídas por Eve. Dice Eve, abro comillas, si el pensamiento y el autor no puede estar al servicio de la experiencia, la escritura queda como cosa impostada. La tarea del escritor es observar la experiencia, no fusionarse con ella. Flannery O'Connor habla de la mirada de lo concreto. Dice que no se puede crear compasión desde la compasión o un sentimiento desde cualquier otro, dice, abro comillas. El escritor está buscando una imagen que conecte, combine o encarne. 2 puntos. Uno está arraigado en lo concreto, el otro es invisible a simple vista, pero el escritor cree firmemente en él. Simone Weil decía que aprender a observar es la base de todas las artes. El conocimiento no se obtiene por la acumulación de lo disperso, sino por la profundización continua de lo mismo. Para esto es necesario estar atentos. Decía además que esta atención tiene un carácter pasivo y paciente, opuesto al carácter activo y laborioso de la vida cotidiana, que se desarrolla bajo el imperio de la necesidad. Es casi que para poder escribir hay que tener todas las necesidades satisfechas, hay que estar en un estado de ánimo a media rienda, como decía Chekhov, ni muy triste, ni muy feliz, ni muy eufórico, casi que un estado de plenitud. Entonces hay que crear esa atmósfera para poder escribir muchas veces. Dice Eve al respecto que cuando me pongo a escribir, adquiero esa actitud pasiva para dejar que los personajes pastoreen en mi cabeza. Kafka no quería escribir sin profundidad. Cuando la observación o la percepción no estaba acabada, se abstenía de escribir para no traicionar la idea que tenía del tema o del personaje. También decía Huart que cuando no fluye o digamos a la hora de escribir debemos medir nuestra capacidad también, porque nos llega la mirona, como decía el buen José Manuel Arango en un poemita bellísimo que tiene, que se llama Escritura, y lo voy a leer. Y la mirona, por sobre mi hombro, escruta lo que escribo. Siento en la espalda el tacto de sus manos calizas, adivino la mueca de su ironía silenciosa. Escribo, y la mirona por sobre mi hombro lee, y al leer borra lo que escribo. Buenísimo, José Manuel Arango, poeta antioqueño, a quien seguramente le dedicaré un programa. Volviendo al tema, Flannery O'Connor aboga por el lenguaje y el misterio. Dice que cada región tiene un lenguaje propio, dice que cada región tiene un don. Y el lenguaje precisamente caracteriza la sociedad. Y si es ignorado, se ignora el ambiente social, a un pueblo, a un personaje. Dice Huart que no se puede ubicar a alguien en un contexto social o su personalidad al revés sin ponerlo en un lugar, con un lenguaje particular. Y eso lo hizo también Eve Huart. Sus personajes del campo hablan como campesinos, con esos modismos coloquiales, y los de la ciudad hablan como porteños, porque en el diálogo se encarna la veracidad, dice Eve. Borges también tiene varios cuentos, uno de ellos, Facundo Quiroga va en coche al Muere, dice uno de sus cuentos. Entonces, estas coordenadas de ubicación, localidad, se logran con este tipo de modismos, no universalidad, pero la universalidad lo da el giro, aquello genial, aquella acción genial del cuento. Allí radica la universalidad del relato. Por ejemplo, aquí en Medellín hubo un escritor llamado Elí Ramírez, el buen Elí Ramírez, que escribió toda su poesía en lo que luego se conocería como el parlache, que en Argentina
sería el lunfardo. El lenguaje popular de la gente de Medellín, y lo menciono porque Eli Ramírez logró una maestría única, seguramente también le voy a dedicar un programa al buen Eli Ramírez. Bueno, dice Ward que un cuento puede surgir de un recuerdo del pasado, pero que es preferible que ese recuerdo venga, que se pase por la mente, porque puede ser un misterio el hecho de haberse acordado de una trivialidad del pasado, por ejemplo. ¿En qué momento? Pero puede ser el comienzo de un cuento con pelos y detalles. San Agustín escribía que cuando los convoco los recuerdos vienen en tropel, ¿cierto? No como una visión idealizada del recuerdo, sino como quien ha regresado en el tiempo a ese momento preciso y lo describe con la mayor fidelidad posible. Algo así como Proust con su té con magdalenas, que lo llevan al pasado, casi que un viaje en el tiempo, ¿cierto? También cita a Felisberto Hernández, quien dice que un cuento es como una plantita que nace. Es una muy bella definición, por lo que implica el cuidado que se le debe aportar y la paciencia de los días, sol y agua, ¿cierto? Para no apresurarse y dejar un final en punta, digamos. Entonces Eve propone su propio decálogo que voy a leer a continuación. Primero, no hay escritor, hay personas que escriben. Segundo, escribir es una artesanía, un trabajo como cualquier otro. Tercero, para escribir hay que estar, como decía Chekhov, a media rienda. Cuarto, la literatura está hecha de detalles. Quinto, el primer personaje somos nosotros mismos. Sexto, no importa el hecho en sí, sino la repercusión del hecho en mí o en mi personaje. Séptimo, al personaje se entra por la fisura. Octavo, todo cuento tiene un pero. El pero me abre el cuento. Noveno, hay que saber escuchar cómo habla la gente. Décimo, la verdad se arma en el diálogo. Y agrega uno más, el adjetivo cierra, la metáfora abre. Bueno, Eve también tiene dos ensayos muy interesantes, El escritor y los lugares comunes, y otro que se llama El humor en los escritores de la generación de los 80 del siglo XIX. De Eve también hay varias entrevistas en YouTube donde la escritora expone ciertas afinidades a la hora de escribir, pero ella vivió por sobre todas las cosas y reflexionó sobre la vida que le tocó vivir con una sabiduría increíble. Al final todo podría resumirse como quien saca del sombrero el boleto ganado. Dice esa frase que finaliza su cuento Guiando la Hiedra, que les leeré. Y bueno, también les voy a leer algunos fragmentos de quien se engolosina buscando en los libros lo que más bello le parece, para aportarle belleza al mundo, como decía el pintor. En Danielito y los filósofos dice, el filósofo Leibniz dijo, Dios hizo el mejor de los mundos posibles. Antes de crear, Dios contempló todas las posibilidades y las comparó desde el punto de vista del sumo bien, que es su objetivo soberano. Colocado ante la infinidad de posibles y antes de hacer elección de ellos, Dios no podría dejar de atenerse al mejor. En una escala más humilde, todos tenemos experiencia de esto. Cuando uno dice, por ejemplo, tengo 500 pesos, debo comprar una botella de aceite que vale 250 pesos, pero además quisiera salir a pasear un poco. Si salgo con lo que me queda, no puedo comprar nada. El paseo hará bien a mi espíritu. El aceite es necesario para mi subsistencia. Tener aceite me produce tranquilidad, pero mi espíritu está triste. Tener aceite me produce tranquilidad. De repente mi espíritu se puede llegar a morir si no va a pasear, y generalmente uno, ¿cómo elige? De cualquier manera. Cuando no aguanta más, siente que las piernas lo llevan y dice, salgo, para bien o para mal. Dios no haría así, según Leibniz. Como para él no existe el tiempo, todo lo ve de un golpe de vista. Dios vería inmediatamente las consecuencias nefastas
de no tener aceite, cosa que uno ve a los 3 o 4 días, también Dios vería inmediatamente las consecuencias de ir a pasear y elegiría, dentro de lo posible, lo mejor. Un comentarista de Leibniz que aclara su pensamiento dice que Leibniz quiso decir que si Dios no ha hecho mejor el mundo, es que no ha podido hacerlo mejor. Esto nada tiene que ver con la frase habitual entre nosotros: hice lo que pude. Ablativo en Neoení también es un buen cuento. Las abejas son rendidoras. Por ese tiempo empecé a soñar con mi padrino de sacerdocio, el que me reclutó y me dijo que ser sacerdote era apaciguar las almas. En un momento de amargura pensé que las almas no querían ser apaciguadas, sino momentáneamente calmadas, para después volver a empezar la lucha terrible de siempre. Entonces pensé que a la gente había que consolarla, protegerla, tratarlos a todos como a niños que en el fondo eran, darles alegría. Conseguí formar muchos grupos de Boy Scouts, de padres de familia. Iba a muchas casas y no podía salir sin comer un poco de torta o tomar un vaso de vino. Yo decía firmemente que no, que ya había comido, pero no había caso. Probaba la torta que había hecho la nena, empezaba el vino que estaba reservado. En esa época en que iba tanto a las casas, de repente yo pensaba si no me estaría desequilibrando. Sentado delante de un montón de tortas, a veces tenía ganas casi irreprimibles de soltarme a reír. Entonces disimulaba eso con un chiste. Dice en Un posible marido viejo: nos dimos un apretón muy fuerte de manos. Yo no quería que él se fuera triste porque era muy tarde y hacía frío. No quería que se fuera a acostar con una bolsa de agua caliente. Quería que siguiera caminando por las calles de Buenos Aires y que la gente al verlo dijera: ese debe ser un gran pintor, y que él se reconociera en la mirada de la gente y que al fin entrara en alguna fiesta donde hubiera buen jazz, por ejemplo, y donde él llamara por los nombres a su gente amiga o enemiga. Creo además que no quería que estuviera triste porque, egoístamente, quería reservarme toda la tristeza para mí. Lo dejé sin mirarlo y emprendí una búsqueda desesperada de la gente por todos los bares de Buenos Aires. No la encontré. Dice el muchacho en pensión. El compadre siguió. Pastor mandó a su hijo a Rosario, el hermano de mi cuñadita también. Grandes progresos están haciendo allá. ¿Y tú quieres dar la nota? Ya serían 3 de Portofino en Rosario. Como siempre, el compadre tenía razón. Lo mandaría a Rosario ese mismo año y la semana siguiente irían a Portofino para hacerle 2 ternos, uno azul marino y otro gris, que con medias grises quedan tan bien. Arturo escuchó su destino detrás de la puerta y lo que más le impresionó fue lo de los ternos. ¿Se hallaría él en esos trajes? ¿Los haría como corresponde a su medida o se vería obligado a llevar unos pantalones muy largos por falta de medida? Él era muy bajito, muy morocho y un día le preguntó al padre Esmeralda, que recogía el diezmo: Padre, ¿por qué no creceré yo? Por el vicio solitario, dijo el padre Esmeralda. El padre Esmeralda venía todos los meses y recogía el diezmo, de zapallos, de tomates y de frutales. Arturo veía desde lejos cómo su padre acomodaba todo bien en el camión del cura. Su padre, que nunca perseguía a nadie por nada, cuando acomodaba las frutas en el camión maltrataba a los chicos que lo ayudaban. Y aunque ahora él abandonara el vicio solitario por algún tiempo, no surtiría efecto porque sería una cosa de apresuramiento. Guiando la hiedra. Aquí estoy acomodando las plantas para que no se estorben unas a otras, ni tengan partes muertas ni hormigas. Me produce placer observar cómo crecen con tan poco. Son sensatas y se acomodan a sus recipientes. Si estos son chicos, se achican. Si tienen espacio, crecen más.
son diferentes de las personas. Algunas personas, con una base mezquina, adquieren unas frondosidades que impiden percibir su real tamaño. Otras, de gran corazón y capacidad, quedan aplastadas y confundidas por el peso de la vida. En eso pienso cuando riego y trasplanto y en las distintas formas de ser de las plantas. Tengo una que es resistente al sol, dura como del desierto, que tomó para sí solo el verde necesario para sobrevivir. Después, una hiedra grande, bonita, intrascendente, que no tiene la menor pretensión de originalidad, porque se parece a cualquier hiedra que se puede comprar en todos lados, con su verde tornasolado. Pero tengo otra hiedra de color verde uniforme, que se volvió chica. Ella parece decir: los tornasoles no son para mí. Ella responde creciendo muy lentamente, umbría y segura de su cautela. Es la planta que más quiero. De vez en cuando la guío. Yo comprendo para dónde quiere ir y ella entiende para dónde yo la quiero guiar. A la hiedra tornasolada a veces le digo estúpida, porque hace unos arabescos al pedo. A la planta del desierto la respeto por su resistencia, pero a veces me parece fea. Pero me parece fea cuando la veo con la mirada de otras personas, cuando viene visita. A mí en general me gustan todas. Por ejemplo, hay una especie de margarita chica silvestre que la llaman flor de bicho colorado. No sé con qué criterio se la distingue de la margarita. A veces miro mi jardín como si fuera de otro y descubro dos defectos. Uno, que pocas plantas caen graciosamente, con cierta frondosidad y movimientos sinuosos. Mis plantas son como quietitas, cortitas, metidas en su maceta. El segundo defecto es que tengo una gran cantidad de macetitas chicas, de todos los tamaños, en vez de grandes macizos estructurados, bien pensados, porque fui demorando mucho esa tarea de tirar lastre, digamos, y la misma expresión tirar lastre o sanear referida a mis plantas tiene algo de maligno. Fui demorando todo lo posible el uso de la malignidad necesaria para sobrevivir, ignorándola en mí y en otros. Vinculo la malignidad a la mundanidad, a la capacidad de discernir inmediatamente si una planta es flor de bicho colorado o margarita, si una piedra es preciosa o despreciable. Vinculo o vinculaba malignidad o desprecio electivo en función de algunos objetivos que ahora no me son extraños. El trato con gente, con mucha gente, los rencores, la reiteración de personas y situaciones, en fin, el reemplazo del asombro por el espíritu detectivesco me contaminó a mí también de maldad. Pero me siguen asombrando algunas cosas. Yo hace 4 o 5 años había rogado a Dios o a los dioses que no me volviera drástica, despreciativa. Yo decía: Dios mío, que no me vuelva como la madre de las Barranco. La vida de esa madre era un perpetuo aquelarre, invadía los asuntos de los que la rodeaban, vivía su vida a través de ellos, de modo que no se sabía cuáles eran sus verdaderos deseos. No tenía otro placer que no fuera la astucia. Yo, antes de ser un poco como las de Barranco, miraba a ese modelo como algo espantoso, y una vez incorporado me sentí más cómoda, la comodidad de dejar lastre y olvidar, cuando hay tanto para recordar que no se quiere volver atrás. Bueno, dejo hasta aquí el cuento para que ustedes puedan terminarlo de leer, es muy corto. Les agradezco enormemente que hayan visualizado este programa, que lo puedan compartir, que lo puedan, digamos, darle me gusta, suscribirse a este canal y bueno, nos veremos entonces en una nueva emisión de Cuadernos de Literatura. Chao.